¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más, el primer video del año del 2023. Espero que este año todas sus metas se cumplan, les deseo lo mejor este inicio de año. Mi gente, el día de hoy vamos a hacer el cambio del retén en el Yamaha Raptor. El retén de la transmisión en el Yamaha Raptor porque pues empezó a tirar aceite. Y pues bueno, mancha todo el basculante, mancha partes de la llanta. Yo sé que a muchos les va a pasar esto en sus cuatrimotos o en sus motocicletas. Aplica para estas dos máquinas. Y les voy a mostrar de dónde y qué es lo que deben hacer para cambiar este retén. Les comento, esto es muy similar en las motos y en todas las mayoría de las cuatrimotos. Así que si tienen ese problema, les voy a mostrar donde empieza a tirar aceite. Y pues bueno, vamos a darle con este primer mantenimiento ya correctivo al Yamaha Raptor 700. Bien amigos, pues miren, ya estamos aquí donde está el problemita, ¿no? Este es la cubierta que protege el piñón. Entonces esto lo vamos a quitar. Les comento, yo ya tengo aquí casi todo ya desarmado, simplemente para hacer todo más rápido. Sí. Entonces quitamos esta pieza, lo vamos a dejar por acá a un lado y se van a encontrar con la cadena. Cuando su Raptor cuando no le han cambiado la cadena al Raptor 700, esta cadena no tiene seguro como la mayoría de otras cadenas, que simplemente le botas el seguro y ya puedes liberarla. Acá tienes que cortarla sí o sí. Pero si no la quieres cortar, lo que debes de hacer es lo siguiente. Tenemos el video de cómo aflojar la cadena o tensar la cadena en el Yamaha Raptor. Okay. Y para esto tienes que aflojar estos tornillos de aquí atrás y meter un desarmador o algo con punta hacia adentro y hacer movimientos de atrás hacia adelante para aflojar la cadena, ¿sí? Que quede totalmente floja. Una vez floja, pues ya puedes retirarla con mayor facilidad sin la necesidad de cortarla, ¿sí? Entonces nada más vas a jalar la cadena y la vas a hacer hacia un lado. Bueno, si no sale de este lado, primero la sacas de la parte trasera, ¿sí? La sacas de esta parte de aquí. Hay un poco de oscuridad, entonces le vas haciendo así. Ya cuando tengas floja aquí suelta, entonces sí, ya te pasas de este lado, te pasas por acá y empiezas a quitar, ¿sí? Quitas la cadena, ¿sí? Así no la vas a cortar, así no vas a echar a perder tu cadena, porque si no la tienes que cortar y tienes que comprar el seguro o comprar otra cadena. Y listo. Bueno, aquí ya no tenemos la cadena estorbando. Vamos a quitar este seguro que está deteniendo esta tuerca, ¿sí? Aquí yo la tengo floja, pero este es un seguro, es una lámina, ¿sí? Vamos a liberar la tuerca y quitamos este seguro. Este seguro lo que hace, mira, están así, así, y estas placas van hacia abajo y van sujetando lo que es la tuerca. Yo ya la tengo hacia arriba, las dos. Hacemos por acá esto. Después enseguida te vas a encontrar con el piñón, ¿sí? Aquí está el piñón, ¿sí? Marco número 14 aquí en el Raptor 700. Y lo haces para un lado. Bien, pues seguimos. Ahora vamos a quitar estos dos tornillos. Con una pues un dado de 10. Dado de 10 para quitarlos, ¿sí? Aquí ya los tengo flojos. Quitamos uno y quitamos el otro. Esto es el protector del retén, ¿sí? Esto lo vamos a hacer a un lado y sale esta pieza, ¿sí? Recuerden pues ver dónde van todas las piezas, ¿no? Las pueden marcar.
Bien amigos, pues este es el kit que he comprado para la transmisión, el retén de la transmisión, y trae varias piezas. Aquí dice que es o que sirve para Yamaha Raptor del 2006 a 2018, del YFZ450R del 2009 al 18 y de la YFZ450X de 2010 al 2011. Y ahorita lo voy a abrir para que vean pues todo lo que las piezas que trae, ¿no? Trae esta pieza que lo empezamos a distinguir ahí, que es de metal. Esta pieza de metal trae un O-ring, trae esta placa que es la que agarra la tuerca, que es la que vimos cuando quitamos la tuerca, y obviamente trae el sello, el retén del aceite. Y pues vamos a colocar estas 4 piezas nuevas, ¿sí? Y también pues obviamente trae una calcomanía aquí de Albalts Racing, ¿sí? De regalo. Entonces esta es la marca que he comprado yo, pues es la que he encontrado en eBay. Esto lo compré por eBay. El precio me salió ya casi como 850 o 900 pesos mexicanos, ¿sí? Ya con el envío y todo eso. Entonces vamos a pasar a hacer la instalación de estas piezas. Bien, pues ahora vamos a proceder a quitar el sello y las demás piezas que hay que cambiar, ¿sí? Entonces vamos a hacerle con un gancho, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de desarmador, tiene una punta. Vamos a meter y vamos a retirar. Bien amigos, pues aquí ya hemos sacado el retén, como pueden observar. Bien, ahora vamos a retirar las demás piezas. Vamos a quitar las demás piezas, mi gente. Ok. Luego hay que quitar esta pieza de aquí, que es la que tiene el O-ring. Esta piecita de aquí. Sin apretar tanto, sin apretar mucho, ¿sí? Y con un desarmador van a hacer palanca, pero también, gente, no vayan a hacer tanta fuerza para no dañar donde va pues descansando, ¿sí? Porque recuerden, estas partes del motor son como de aluminio, fierro colado, entonces si le damos de más se puede doblar. Entonces poco a poco le van a ir dando hasta que esta pieza salga, ¿sí? Muy poco. No ocupen tanta fuerza, por favor, porque se puede dañar. Se puede dañar y vamos a tener un problema donde vamos a tener que rellenar esta pieza o cambiarla por completo. Entonces, recuerden, vayan haciendo, le van dando vuelta, la van girando así, miren, poco a poco hasta que salga. Porque está presionada, ¿sí? Ahí. ¿Por qué está algo dura? Porque dentro de aquí es donde lleva el O-ring que viene con el kit, ¿sí? Entonces por eso se siente algo a presión, ¿sí? Entonces esta pieza se va a cambiar porque viene una nueva en el kit, y aquí adentro, a ver si se alcanza a distinguir, vamos a darle un poco de acercamiento, a ver, bueno, aquí lo voy a quitar yo de una vez, el O-ring. El O-ring, aquí está, miren. Bien, esta pieza que está aquí, miren. Esta pieza es de dentista. Es herramienta de dentista. Y pues yo lo ocupo a veces para quitar esos tipos de O-rings. Aquí va a salir el O-ring ahorita. Que igual por aquí puede tirar. Por aquí es donde tira aceite. Por esta parte de aquí puede tirar, o puede tirar por el sello. Ya dependerá qué es lo que tiene desgastado. Pero si compran el kit, cambien todo completo. Este es el O-ring, mi gente, miren, aquí está. Sí. Este es el O-ring, y ya está todo plano.
Ya está todo plano, ya está muy hasta deshecho, se puede decir. Vamos a hacerlo para atrás. Aquí está el O-ring. De estas piezas de aquí vamos a hacer limpieza total. Y una vez que hemos hecho la limpieza de todo, vamos a poner todas las demás piezas. ¿Sí? Esta es la pieza que quitamos, es esta de aquí. Aquí viene también. Ahorita, antes de colocar, voy a medir lo que viene siendo el sello, porque yo sé que muchos a veces no lo pueden encontrar o no lo pueden pedir porque se les hace muy caro. Entonces voy a medir con un vernier el sello. Este sello lo voy a medir para que ustedes tengan una referencia si lo pueden comprar en un lugar donde venden obviamente pues este tipo de piezas, ¿sí? Este dice, los números que dice es D552 TC 35456, así lo marca, ok. Entonces esto va aquí, esto va así, ¿sí? Yo no le voy a poner nada de grasa ni nada de eso ni de silicón, así lo voy a dejar, ¿sí? Entonces voy a medir y les voy a dar el dato de cuánto mide interno y externo. Bien, pues haciendo la medida externa, esta es la medida en pulgadas. Esto es en pulgadas, mi gente, aquí miren, pulgadas. Ahí está en pulgadas. En centímetros, ¿cuánto sería en centímetros? En centímetros sería 4 centímetros y medio. 4 y medio, aquí lo que estoy yo midiendo con esta regla. 4 y medio, la medición, el externo, ¿sí? Y el interno, esto es por si ustedes lo están buscando, yo sé que a muchos les va a servir. El interno, esto es en pulgadas, lo que mide el interno ahí, chequen ustedes. Y en centímetros, 3 y medio. Por si ustedes quieren comprarlo por fuera, porque hay gente que los vende también. Hay gente que vende pues estos sellos por fuera. Y si no quieren encargar todas las demás piezas y solamente quieren esto, pues ahí está la medida. Ahora voy a pasar a limpiar todo esto y a colocar todas las piezas de nuevo. Bien, ahora pues vamos a pasar a colocar las piezas que hemos quitado. Se puede decir que es un trabajo rápido, pero bueno, la primera vez siempre es algo tardado. Colocamos nuestro O-ring, mucho cuidado de no dañarlo, despacio, muy poco a poco lo vamos a ir colocando, ¿sí? Con la pura mano. Ahí ya está colocado, está el llegue ahí. Vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a colocar nuestra pieza, esta que hemos quitado y que también viene nueva con el kit, ¿sí? Esta pieza tiene una forma aquí en la parte de enfrente, o sea, así como va. Lo plano, o sea, lo que está plano va así. Y lo que tiene esas marcas que se alcanzan a distinguir, va hacia adentro, gente. Bien, amigos, para colocar esta pieza les recomiendo colocar un poco de aceite de motor, una pequeña gota solamente alrededor por la parte de adentro de esta pieza, ya que si lo metemos así sin nada, como está seco el O-ring y está seca la pieza, se puede pues dañar, ¿no? Se puede jalar y lo puede romper. Entonces vamos a colocar la pieza aquí y para empujarla hacia adentro vamos a necesitar un dado casi de la misma circunferencia de esta pieza para que demos unos pequeños golpes y así pueda entrar. Recuerden, un dado de la misma circunferencia y vamos a ir golpeando poco a poco, muy despacio. Recuerden, si tienen un martillo de goma, mucho mejor. Bien, ahora vamos a colocar pues el sello. El sello igual va de esta forma.
Hay gente que le pone de silicón. En este caso, este no va a ser el caso, lo voy a poner así como va. Bien, ahora para ir empujando el sello y que quede bien pegado, agarren algo plano. Como yo tengo este, como si fuera un pequeño cincel, pero obviamente no voy a ocupar la punta, voy a ocupar esta parte de aquí y voy a ir golpeándolo poco a poco en forma de cruz, forma cruzada, hasta poder ver que entra perfectamente. ¿Sí? Si ven que hace de que se levanta de acá y acá se hunde y le pegan y se vuelve a levantar, ocupan un dedo y de este lado algo así, simplemente para que no se levante de un lado, o aquí con el pulgar, miren, así, y le van dando un golpe. Acuérdense, cruzado, y así ya no se va a levantar del otro lado. Igual de acá, cruzado, hasta que entre por completo su sello. No ocupen desarmador plano porque pueden dañarlo, y son golpes, es muy despacio los golpes que le vamos a ir dando, despacio, todo muy despacio. Bien, ya una vez que vean que está totalmente pegado, ¿sí?, que coincide con todo el demás contorno, pues quiere decir que ya está todo listo. Bien, pues ahí hemos colocado 3 piezas, ¿sí?, las 3 piezas que hacían falta, los 3 repuestos, ¿sí?, que obviamente ya están pues dañados, ¿no? Ya, o tienen ya su desgaste, y obviamente hay que ir cambiándolos. Bien, pues ya hemos terminado. Ahora simplemente vamos a colocar todas las piezas otra vez como estaban y hacer la prueba. O pueden hacer la prueba aquí así, sin colocar la cadena, y ver si no tira aceite. Vamos a hacer la prueba nosotros para ver si es que no tenemos fugas de aceite, para no estar armando y volver a desarmar. Entonces ya me he fijado, miren, no hay ningún rastro de aceite por ningún lado, cambiando todo el kit. Y listo, ahora simplemente vamos a armar. Vamos a colocar otra vez esta pieza. Esto es lo que ayuda al retén a que no se salga, ¿sí?, y también aparte lo protege. Seguido vamos a colocar nuestro piñón de ataque, piñón, sprout, como lo quieran llamar. Después vamos a colocar esta nueva. Esta es la anterior, tenemos la nueva y colocamos, pero ahí vamos a colocar nuestra pieza que tiene una figura por dentro. Lo plano va hacia afuera, va así, bien apretadita, ¿sí? Ahí. Y cuando ya esté, vamos a bajar la lámina, ¿sí? Vamos a bajar esta lámina para apretar. Trae 2, una va a quedar pues dispareja, se puede decir, porque se topa con una punta. Se topa con una punta de... A ver, ahí está la luz. Ahí. Entonces solamente vamos a bajar una, porque si no, no van a quedar las dos parejas. Bien, cuando ya hayan dado un poco de apriete, se puede decir, y encuentren la línea entre la tuerca
y esta pieza de seguridad simplemente hay que golpear y bajar un poco para que no se mueva. Eso va a ayudar a que no se mueva la tuerca, ¿sí? Es lo que hace esa pieza. Entonces vamos a ayudarnos de un martillo primero y un desarmador, y miren, así va a bajar la pieza, y esto va a impedir que se mueva la tuerca y se vaya a salir. Entonces ahí simplemente bajamos y bajamos hasta que quede bien plana, gente. Y listo. La otra queda volando porque de hecho no coincide con la otra, entonces no hay problema. Si se rompe esta y quieres volver a quitar, puedes volver a ocupar esta lámina. Entonces ya tenemos seguro nuestro piñón de ataque. Ahora vamos a colocar nuestra cadena. Colocamos nuestra cadena. Recuerden, si no la quieren romper, aflojen la cadena. Si no saben cómo aflojarla, por ahí está el video de cómo aflojar y cómo tensar la cadena en el Yamaha Raptor. Y listo, ya tenemos todo listo. Aquí está todo listo. Ahora simplemente vamos a apretar en la parte de atrás, pero bueno, eso ya no lo voy a hacer. Simplemente voy a dejar hasta aquí el video. Y bien, mi gente, pues hasta aquí voy a dejar este video. Era una de las razones por las que no había sacado el Raptor. Tiraba aceite, me empezó a tirar por ahí a principios de diciembre, y aparte ya no tengo muchas llantas. Mandé a pedir las llantas que creen por eBay, las llantas Sonf de calle, pero las tienen retenidas en la aduana. Es algo que me tiene pues con mucho pendiente, porque ya haciendo una cotización por ahí con un agente aduanal externo me cobran más del doble de lo que me salieron. Entonces no sé si se van a perder, si las van a regresar, en fin. Bueno, eso ya veremos qué hago con las llantas. Si no, le voy a comprar otras llantas por aquí, muy parecidas a las de calle, a ver qué se puede hacer. Pero es algo que sí me tiene con mucho pendiente. Impuestos y más impuestos. Qué cosas. Me despido, que anden chido. Nos vemos hasta la próxima. Chao.